Buenas tardes, bienvenidos a Santoto Noticias, las noticias más importantes a tu mano. El día de hoy queremos dedicarles esta sección del noticiero a todos esos adultos mayores que nos ven en sus hogares. Para todos ellos, un muy fuerte abrazo desde aquí, desde estudio. Bueno, el día de hoy queremos hablar sobre los adultos y los adultos mayores respecto a distintas concepciones y mitos que se tienen respecto a sus alteraciones en esta etapa de la vida, por lo cual nuestra programación está enfocada en resolver algunas de sus dudas, debido a que queremos aclarar cómo se pueden afrontar estas etapas de la vida, por lo cual nuestros reporteros han salido a la calle a preguntarle a las personas cuál es su percepción del concepto de alteraciones en adulto y en adultos mayores en la actualidad. Por eso vamos al norte de Bogotá con nuestra reportera Natalia González, quien nos tiene unas entrevistas a continuación. ¿Cuál cree usted que es la enfermedad más común en la adultez mayor? Yo creo que la diabetes es una de las enfermedades que más pueden sufrir nuestros adultos mayores, teniendo en cuenta que de pequeños de pronto no tuvieron el cuidado necesario los padres para el consumo de dulces y adicional, pues es una enfermedad que es hereditaria. ¿Cree usted que la esquizofrenia puede presentarse en adultos de 35 a 65 años? La esquizofrenia sí es una enfermedad que puede dar a personas de mediana edad, ya que el estrés, el acelere con el que viven las personas, la soledad de alguna u otra manera, sí es factible que lo lleguen a sufrir. ¿Cree usted que adultos de 35 a 65 años y adultos mayores de 65 años consumen sustancias psicoactivas? Sí, creo que los adultos mayores consumen drogas psicoactivas y esto porque ellos cuando son más viejos son más propensos a estar enfermos y por las enfermedades consumen medicamentos para disminuir sus síntomas y esto les crea dependencia y les hace más fácil la propensión para que ellos estén consumiendo drogas para dormir, para descansar, para el estrés y la dependencia a las drogas se da muy frecuentemente en el adulto mayor. ¿Cuál cree que es el consumo más prevalente en la adultez? Yo creería que sería el alcohol y las drogas, porque las personas se estresan demasiado y se meten en eso, en las drogas por falta de dinero, por el estrés, las preocupaciones. ¿Cuál cree que es la mayor evidencia de ser adulto mayor? La mayor evidencia que se puede detectar de ser adulto mayor, yo creo que es en las caras y sus arrugas. Va perdiendo equilibrio, van apareciendo enfermedades que pueden ser físicas o mentales, como el Alzheimer, la depresión, y siempre llenos de medicamentos. No todos los adultos mayores pasan por esta situación, pero en general lo que uno ve en los centros de salud, en las clínicas, encuentra mucho adulto mayor en estas circunstancias. Nuestra reportera Carol Castillo se encuentra en el sur de Bogotá, pero las mismas preguntas. Carol, cuéntanos, ¿qué has encontrado? ¿Cree usted que es correcto que un adulto mayor de 65 años en adelante tenga una relación amorosa o se case? Creo que, como dice la canción, para el amor no hay fecha ni edad ni calendario. Creo que el adulto mayor, el que tenga una relación de amistad, de pareja, con otra persona, es fundamental, no solamente para su pleno desarrollo psicológico, es fundamental para su desarrollo físico, es fundamental para sus sentimientos de alegría, de satisfacción, de ternura. El amor todo lo puede y el tener una relación es indudablemente un nutriente para el espíritu y para es una vitamina importante. Y el adulto mayor a esa edad es cuando se requieren más vitaminas, más complementos nutricionales.
Y efectivamente a esa edad el amor todo lo puede. ¿En qué etapa cree usted que es más difícil atravesar por un proceso de duelo por separación? Bueno, realmente un duelo de separación puede impactar cualquier momento de vida, cualquier ciclo de vida a un ser humano, porque no depende de eso, depende del sentimiento y de la relación que hayamos tenido con esa persona. ¿Cree que la adultez de 35 a 65 años es una etapa más difícil de atravesar que la adultez mayor, de 65 años en adelante? La adultez, porque en ese momento es el momento donde menos tiempo tienen para nada. Están criando a los niños, les toca el colegio, universidad, más todos los problemas que acarrea una adolescencia, un niño pequeño, o sea, las etapas que ellos van superando, ¿me entiendes? Adolescencia, universidad, colegio. ¿Y en adultez mayor qué? El adulto mayor tiene uno más tiempo ya para dedicarse a uno, a trabajar por su cuenta, a hacer ejercicio, ya ellos no dependen tanto de uno y tienen unos tiempos libres para uno hacer lo que no pudo hacer mientras los estaba criando a ellos. ¿Con qué conceptos relaciona la adultez de 35 a 65 años? Creo que la adultez es cuando una persona ya se mantiene sola, tiene su propio trabajo y su estilo de vida solo, no depende de nadie, trabaja, estudia y se mantiene solo básicamente. ¿Con qué conceptos relaciona la adultez mayor de 65 años en adelante? El concepto de un adulto mayor o los conceptos de un adulto mayor son la soledad, incapacidad, la enfermedad y el abandono. Para los que están en sus hogares, hemos habilitado nuestra urna virtual para que ustedes también puedan participar de esta encuesta. En Facebook como Santoto Noticias o en Twitter como Santoto Noticias Colombia y en Instagram Santoto Noticias Colombia. Muchas gracias. Hemos invitado a nuestra estadista experta, Maralena Chávez Pacheco, para que nos cuente un poco y analice las cifras que pues, nos arrojan las encuestas que les hicimos a ustedes, televidentes. Así que cuéntanos, Mara, ¿qué nos puedes decir de esto? Buenas tardes, Sebastián. En efecto, practicamos una encuesta a 47 personas mayores de 35 años con la finalidad de establecer su percepción sobre la vida de un adulto y adulto mayor. El universo de la encuesta son hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos residentes en Colombia. Para la primera pregunta encontramos que el 61% de los adultos de 35 a 45 años consideran que la enfermedad más común es la depresión. Por el contrario, los adultos de 56 a 65 años opinan que es la diabetes con un 68%, seguida de la demencia senil con un 16%. Los anteriores resultados reflejan que los adultos más jóvenes encuestados se encuentran preocupados por su salud mental. Estos resultados se deben en gran medida al contexto social, económico y cultural. Puede que los jóvenes se encuentren más informados sobre la importancia de la salud mental. Es importante precisar que los adultos de más de 65 años encuestados ya viven alguna de estas patologías a las que fueron preguntados. Para la pregunta número 2 encontramos que el 91.5% de los participantes opina que la esquizofrenia es una alteración que puede presentarse a cualquier edad. Puede que hayan llegado a esta conclusión por la gran cantidad de historias que surgen sobre la misma. Y solamente el 6.4% de los participantes piensan que esta enfermedad solo se da en la infancia. Para la pregunta número 3 encontramos que todos los grupos poblacionales encuestados coinciden que los adultos pueden llegar a consumir sustancias psicoactivas. De hecho, el 100% de los adultos de más de 65 años respondieron afirmativamente a esta pregunta. Para la pregunta número 4 encontramos que los resultados arrojan que el alcohol es el consumo más predominante. Sin embargo, llama la atención que ninguno de los encuestados señaló que no se consumía ningún tipo de sustancia. Además, los adultos de entre 35 y 45 años señalan que es el cigarrillo con un 56%, aspecto que puede ser explicado por el contexto social que se vivía en los años 90. Para la pregunta número 5, encontramos que las respuestas fueron múltiples, lo que sugiere que no existe una categoría que represente al adulto mayor en su vejez. Es un concepto que al parecer va más allá de la edad.
Es posible que dependa de las consideraciones personales y culturales de cada individuo. Para la pregunta número 6, encontramos que el 91% de los encuestados respondieron afirmativamente sin hacer necesidad de referirse al rango de edad. Solamente 2 personas contestaron que la etapa del matrimonio y del amor ya había pasado, y 2 personas que no estaban seguras. Para la pregunta número 7, encontramos que la mayoría indicaron que es en la adultez mayor la edad en la que es más difícil atravesar un proceso de duelo por separación, con un 42.6%. Las cifras no son muy diferentes si el análisis se mira por grupo etario, lo que indica que para los encuestados no importa la edad al momento de atravesar un proceso de duelo por separación. Para la pregunta número 8, encontramos que los resultados se contradicen cuando se observa por grupo etario. Los mayores de 65 años consideran que la adultez, es decir, la etapa de vida de los 35 a los 65 años, es mucho más dura que la que ellos viven en la actualidad, mientras que los menores de 65 años piensan que la vida del adulto mayor puede llegar a ser muy difícil. Para la pregunta número 9, encontramos que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que lo más importante es el trabajo y la independencia, es decir, a partir de los resultados obtenidos podemos concluir que todos los participantes consideran que la etapa de los 35 años en adelante es un momento para enfocarse en el trabajo y la independencia. Para la pregunta número 10, encontramos que la mayoría de los encuestados consideran la enfermedad y la muerte como una característica propia de la adultez. Sin embargo, no es una respuesta absoluta, ya que el 27.7% de los encuestados dijeron no estar de acuerdo con ninguna de las opciones presentadas, lo que puede indicarnos que no se tienen ideas preconcebidas sobre esta etapa de la vida. ¿Cuál será la explicación psicológica de estas respuestas? Pronto lo sabremos. Por ahora, volvemos al estudio para más información y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta luego. Después de haber escuchado las estadísticas que nos dio Mara con su respectivo análisis, queremos aclarar un poco las dudas que pues han tenido nuestros televidentes, por lo cual hemos invitado a 2 psicólogas expertas en el tema, egresadas de la Universidad de Santo Tomás, para que nos hablen un poco de este tema. Entonces les vamos a presentar a Raquel Escobar y a Stephanie Afkerian. Stephanie Afkerian, egresada del pregrado y de la maestría en Psicología Clínica de la Universidad Santo Tomás y de Antropología en la Universidad Javeriana, psicóloga clínica de enfoque sistemático, narrativo, con experiencia en adultos y adultos mayores de la ciudad de Bogotá. Entre sus obras más fundamentales se encuentra Una visión narrativa de la vejez, apuestas del vínculo humano desde las miradas ecológicas y complejas. Muchas gracias por recibirme, a los televidentes, a las personas que de pronto nos están siguiendo en las redes. Un saludo muy fraterno para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Stephanie Madelena Afkerian Colmenares, orgullosa egresada tomasina, psicóloga. Y bueno, quería compartirles hoy un poco de manera sintetizada lo que he trabajado en materia de vínculos, redes, vejez, transiciones vitales, separación, duelo y demás. Para dar inicio entonces me gustaría retomar a una autora, a una colega, Ángela Hernández, que ella lo que hace es hacer como una contextualización de la teoría del ciclo vital minuchiana al contexto colombiano. Reconocemos que desde la adultez a la adultez mayor hay un salto cualitativamente importante. Este salto también implica unas tareas evolutivas específicas muy relacionadas a lo que son los procesos de autonomía y responsabilidad. Pero estos no son ajenos, sino que están permeados, atravesados, trazados por todo un dominio histórico, social, cultural, político, religioso, económico y demás. Esa es la idea de trabajar con un sistema, con una perspectiva ecológica, que es lo que trabajamos nosotros. Por ejemplo, tomemos el tema de la jubilación. Desde mi práctica me han comunicado algunas como inconformidades de ciertos colectivos que no están de acuerdo un poco con el ampliar ese criterio de edad para acceder a una jubilación, pero también se aclama que esta reforma laboral no está contemplando los diferentes tipos de trabajadores, las diferentes necesidades, las diferentes, cada particularidad de cada caso como debería.
Entonces, si vemos de la teoría, para algunos adultos mayores, esta etapa del ciclo vital se va a traducir efectivamente a reajustes en la pareja, a reinvertir o reorganizar el tiempo, de pronto para pasar tiempo con amistades que han dejado de lado, para dedicarse a pasatiempos, pero lo que estamos viendo en el contexto colombiano es que muchos de estos se están dedicando a sobrevivir, a trabajar en la calle sin protección, a ser explotados y no están siendo protegidos bajo ninguna medida. Y esto es lamentablemente la realidad de muchos adultos mayores en Colombia y en Bogotá. Entonces, entendemos que es necesario ver a la luz de la teoría las cosas, sin embargo, es importante no perder de vista el contexto con lo que nos vamos a chocar. Entonces, si bien esta perspectiva del ciclo vital no nos brinda una camisa de fuerza, no nos impone, sí nos está indicando implícitamente el modelo ideal de familia, el modelo ideal de un envejecimiento, el modelo ideal de conformaciones vitales y demás. Entonces, por ejemplo, desde mi consultorio, cada vez me he dado cuenta de que hace, por ejemplo, 10 años hubiese sido otro cuento. O sea, ahora me encuentro con muchas mujeres que ya su meta de vida no es ser madre. La maternidad ha ocupado un lugar diferente, como muchos fenómenos más. Entonces, no solamente debemos contextualizarlo a Colombia, sino también contextualizarlo a la Colombia de hoy y mucho más específica, entonces al urbano, a lo rural, al norte, al sur, o sea, mucho más específico y no perder esas lecturas de dinámicas territoriales tan importantes. Es el tema del duelo. ¿Por qué? Porque es que en esta etapa del adulto y del adulto mayor es mucho más probable evidenciar este tipo de fenómenos. Me permito citar al doctor Jorge de la Parra García, el cual nos visibiliza unas etapas del duelo que podemos leerlo como una etapa del duelo por la pérdida física por una muerte, o también una pérdida del duelo por una separación, por ejemplo en pareja o con amistades muy cercanas. Tenemos, por ejemplo, el choque emocional, la proyección de la culpa, los deseos de ira, la venganza, pero también vamos llegando a una aceptación de la ruptura, una readaptación de la realidad, que se parece mucho a los dos tipos de casos. Es muy importante generar diferentes redes de apoyo, vínculos con diferentes personas para las personas con las que estamos trabajando, para no generar lo que son sobrecargas. Entonces, entendemos que cada vínculo tiene una función o varias funciones. Puede ser el vínculo de protección, el vínculo de apoyo económico, el vínculo con función de aconsejar, de asistir, de estar ahí en todas, de guiar, de orientar. Hay diferentes cosas, pero ¿qué pasa cuando estos se atribuyen a muy pocas personas? Por no decir a una sola, se genera sobrecarga. Es decir, que cuando esta persona se vaya, ya sea por muerte o por separación, lo que va a generar en la persona es que sienta que está perdiendo su propia identidad, por lo cual nuestro trabajo es un poco desde estrategias como el mapeo de redes, del perfil de vulnerabilidad y generatividad de Estupiñán y Ángel Hernández. Empezamos un poco a diversificar los vínculos, a como que repartir esas sobrecargas en más personas, en más sistemas amplios y tener una lectura ecológica del tema, para que estos procesos, estas transiciones se vivan de una manera mucho más pacífica. Teniendo eso claro, bueno, por tiempo no podría comentarles más, pero les voy a dejar mi correo, mi información, para cualquier información que necesiten, para cualquiera de mis libros, trabajos que quieran requerir, pues yo los comunicaré con ustedes. Expreso mi gratitud enormemente. Raquel Escobar Mesa, psicóloga egresada de la Universidad Santo Tomás de Colombia, con una especialización en gerontología comunitaria e institucional de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha contribuido en investigaciones sobre la edad media y edad mayor en Latinoamérica, en conjunto con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social del Gobierno argentino.
Adicionalmente, ha logrado proyectos públicos en Europa sobre la adultez mayor, gracias al trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Muchas gracias por recibirme en este espacio. La verdad es que la adultez y la adultez mayor para mí son uno de mis temas favoritos, porque creo que está lleno de rótulos y creo que es una etapa del ciclo vital por la que todos tenemos que pasar inminentemente. Y creo que hay muchas situaciones, muchos prejuicios que rondan alrededor de esta etapa. Hoy vamos a tocar 3. El primer mito que hoy vamos a hablar es sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la adultez y adultez mayor. El segundo mito es que los adultos mayores no tienen relaciones sexuales. Y el tercer mito que vamos a hablar hoy es sobre la esquizofrenia y sobre este asunto de la salud mental que no es propia de la adultez, sino que la esquizofrenia es algo más de la infancia y adolescencia. Bueno, con respecto al primer mito, que es el de consumo de sustancias psicoactivas en la adultez y adultez mayor, en el año 2010 en España salió un manual de adicciones por el Ministerio de Salud Pública, de Sanidad, de Política Social e Igualdad, y aquí exponen que el consumo de sustancias es un asunto cultural. Esto quiere decir que para analizar el fenómeno de sustancias psicoactivas tenemos que remitirnos a la cultura, tenemos que mirar qué es lo que pasa en la cultura y qué hace que en la cultura que se propicien este tipo de pautas. El consumo de sustancias psicoactivas no es algo solo de la adolescencia o de la juventud como muchos pensamos o hemos pensado en algún punto de nuestra vida, sino que es un proceso, primero, que es complejo y segundo, que corresponde a factores de riesgo y de protección. Entonces vamos a ver algunos de los sistemas que nos propician estos factores de riesgo. ¿Listo? Entonces el primero, hay factores de riesgo familiares. Eso quiere decir que si hay familiares que consumen, si hay conflictos internos, la historia familiar, la conducta antisocial, el abuso físico y este tipo de temas son factores familiares que afectan o que son de riesgo en el consumo de sustancias. Otro tipo de factores son los factores comunitarios. Esto quiere decir que la desorganización social, las creencias sociales, las normas, las leyes, la comunidad que está a favor de sustancias psicoactivas, también la disponibilidad y accesibilidad al consumo. Esos son otros factores, y los factores de riesgo individuales son, por ejemplo, los biológicos, los psicológicos, los conductuales y los rasgos de personalidad. Esto nos pone como en un panorama un poco desesperanzador, porque apunta a que todo en el ambiente o internamente puede ser un factor de riesgo. Esto es cierto, pero hay una esperanza, porque hay factores también de protección que asimismo pueden cuidar a las personas, pueden ser como mecanismos de contención para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, las creencias saludables, estándares de conducta claros, un sentido de confianza positivo, también la dinámica familiar positiva, el apego familiar también es un factor importantísimo, las oportunidades para participar como miembro activo de la comunidad, los sistemas de apoyo, la religiosidad, incluso en algunas familias, en algunas personas, esto es un factor fundamental y esto puede ser como un sistema de contención para el consumo de sustancias. También las creencias propias de la autoeficacia, la autoestima, la habilidad para adaptarse a diferentes circunstancias cambiantes, también está la resiliencia. Entonces, así como hay factores de riesgo, hay factores de protección con respecto a los consumos de sustancias psicoactivas. Vamos al mito número 2. Los adultos no tienen relaciones sexuales o no se casan. Unos colegas míos en Cuba elaboraron un artículo súper interesante que se llama La sexualidad en el adulto mayor. Aquí hablan de que el envejecimiento normal trae cambios físicos, tanto en hombres como en mujeres, y estos cambios afectan a veces la capacidad de tener o disfrutar de las relaciones sexuales. Ellos definen que la salud sexual geriátrica, o sea, en adultos mayores, se define como la expresión psicológica de emociones y compromisos que requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación entre los compañeros, no necesariamente esposos, porque
sabemos que hay muchos adultos mayores que no están casados, entonces es entre dos compañeros durante la existencia, o sea, el ciclo vital, en una relación de confianza, de amor, de compañerismo, de placer con o sin el coito. Esto es súper importante. Este concepto se basa fundamentalmente en la optimización de la calidad en vez de la cantidad. Los prejuicios en la adultez son un fenómeno intergrupal y generalmente tienen una connotación negativa o una orientación negativa. Y en este caso de la sexualidad en la vejez, porque hay generalizaciones excesivas que se refieren a creencias erróneas o exageradas que la sociedad contribuye a las personas que están en esta etapa. Otro prejuicio lleva a considerar que los ancianos mantienen deseos sexuales o conductas sexuales son o anormales o inmorales. Esto quiere decir que a veces se piensa que la belleza y la sexualidad son exclusivas de etapas diferentes, como por ejemplo la adolescencia, la juventud y en algunos casos en la adultez, pero en la adultez mayor no. Y también que la imagen corporal en los ancianos es fea, que no tienen ánimos para presentarse, que no tienen ánimos para arreglarse, para su cuidado personal, cuando esto no es así. Aunque hay varios factores que influyen en la conducta sexual de los ancianos, vamos a tocar algunos, que son el deterioro en la relación matrimonial. Esto quiere decir que a veces, o en muchos casos, se tiene en cuenta más que todo la función de parentalidad. Esto quiere decir que estas personas, esta pareja, se enfoca en los hijos, o en el trabajo, o en los nietos incluso, y se dejan de ver como una pareja, como una relación conyugal. Otra cuestión es la falta de privacidad y las condiciones de la vivienda. Esto no es un secreto para nadie. Los aspectos psicosociales, como les estábamos diciendo, y la falta de pareja. A veces esto incluso como que puede generar un prejuicio en los adultos, que si tú no tienes una pareja estable, no puedes tener relaciones porque, como mencionábamos anteriormente, o es inmoral o es antiestético. Sin embargo, no podemos generalizar, y esa es mi conclusión, no podemos generalizar, porque la conducta sexual es un asunto transversal a todas las edades. No podemos caer en el error de elaborar prejuicios sobre algo que es absolutamente normal. Listo, vamos con el número 3. Este mito habla de la esquizofrenia como una situación que solo se vive en la infancia o en la adolescencia. El grupo Sanitas nos comenta que este es un trastorno psicótico grave que por lo general se diagnostica en la juventud. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto es una situación que se presenta también de manera tardía. Esto quiere decir que hay unos síntomas que se presentan desde los 60 años en adelante. Una revisión de estos estudios que nos brinda Sanitas nos dice que el 13% de los pacientes que han tenido esquizofrenia o que sufren de esquizofrenia tienen síntomas desde los 50 años en adelante, el 7% desde los 60 y el 3% desde los 70 años o más. Hay que tener en cuenta también que hay factores de riesgo importantes en que la esquizofrenia aparezca de manera tardía. Uno de estos es el factor hereditario. Esto quiere decir que los familiares de primer grado de las personas que padecen esquizofrenia tienen un 6% más de probabilidades de padecerlas en edades avanzadas. Otro factor de riesgo es el sexo. Esto quiere decir que por cada 7 mujeres que padecen esquizofrenia, un hombre lo tiene o lo padece. El tercer factor de riesgo es la edad, y esto quiere decir que con la edad aumenta el factor de riesgo. Entre más edad tengas, más factores de riesgo tienes para padecer esquizofrenia. Otro factor de riesgo creo que es súper importante es el aislamiento social, y esto casi no se toma en cuenta, pero se ha comprobado que produce de manera más frecuente la esquizofrenia en personas solteras o divorciadas, y especialmente si viven solas. Además de enfermedad, incrementa una tendencia al aislamiento social, o sea, si tienen diabetes o Alzheimer o demencia, como que esta tendencia aumenta a tener aislamiento social, incluso por parte de sus familiares. Y el último factor de riesgo que tenemos son anomalías cerebrales. Esto quiere decir que hay muchos estudios que se han realizado por técnicas de neuroimagen y demuestran que las personas que tienen alguna cuestión cerebral, anomalía cerebral, presentan un número mayor de alteraciones que la población mundial.
normal, que la población normal. Esto quiere decir que hay muchos factores de riesgo que no solo implican que la esquizofrenia se aparezca de manera tardía, sino muchas enfermedades, el Alzheimer, la demencia, la diabetes, la incontención, la arteritis, trombosis, muchísimas situaciones que no solo son biológicas, sino que hay que tener una lectura sistémica, ecológica, sobre todos estos factores de riesgo que afectan no solo a los adultos y a los adultos mayores, sino a nosotros como adultos, como jóvenes, como adolescentes, como personas de la infancia, porque es inminente, todos vamos a pasar por esa situación. Entonces creo que es importante que le demos una mirada y que le demos un vistazo a todo este tipo de situaciones que circundan alrededor de la adultez y la adultez mayor. No solo para cuidar de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nosotros mismos cuando lleguemos a ese sitio de la etapa del ciclo vital, sino porque hace parte de nuestra comunidad. No podemos enceguecernos y no podemos ser ignorantes frente a esta situación. Hay muchos adultos mayores que en verdad tienen cuestiones graves de salud emocionales, y nosotros como comunidad podemos proveer recursos para que estas personas afronten de la mejor manera esta etapa y puedan culminarla de manera adecuada. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de hablar un poco de lo que sé, de lo que me apasiona. Muchas gracias a nuestras psicólogas expertas, quienes con sus aproximaciones teóricas pudieron resolver muchas de las inquietudes de nuestros espectadores. También agradecerles debido a que es una temática fundamental en estos tiempos de pandemia, donde una de la población más vulnerable son los adultos mayores.